Hace ya unos años que dejé de contar historias, pero esta es diferente. Esta no es una historia para entretener. Es algo que tengo que sacar de mí. Una pesadilla que aún me persigue en las noches más oscuras, cuando el silencio se vuelve un eco y los recuerdos regresan como cuchillos filosos. Es la historia de ella. De esa muñeca diabólica que cambió mi vida para siempre. Esto lo cuento porque siento que necesito hacerlo, que si no lo hago, ese peso seguirá aplastándome hasta que no quede nada de mí. Todo empezó hace 3 años, cuando me mudé a una vieja casa en las afueras de la ciudad. Un lugar tranquilo, con jardines amplios y árboles centenarios que parecían susurrar secretos antiguos al viento. Pero tranquilidad y paz nunca fueron palabras apropiadas para describir lo que ocurrió allí. Recuerdo aquel primer día como si fuera ayer. La casa olía a madera vieja y pintura descascarada. Había sido barata, demasiado barata, según mi agente inmobiliario. Un buen trato, me dijo mientras cerraba la puerta tras de mí y se alejaba en su coche. Yo no sabía entonces que aquello no era solo un trato. Era una trampa. El primer mes todo fue normal. Me dediqué a arreglarla poco a poco, limpiando polvo, reemplazando luces y pintando paredes. Fue durante una de esas tardes soleadas, mientras exploraba uno de los armarios del segundo piso, donde encontré a ella. Estaba envuelta en un paño amarillento, casi transparente por el tiempo, oculta entre montones de objetos inservibles, platos rotos, libros desgastados y muebles cubiertos de telarañas. Cuando retiré el paño, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Era una muñeca antigua, con cabello rubio rizado y ojos azules vidriosos que parecían observarme desde algún punto lejano. Su vestido blanco estaba deshilachado, pero seguía conservando un aire elegante, como si hubiera pertenecido a alguien importante en otro tiempo. Algo en su expresión me resultó extraño. No era simplemente una mirada vacía. Había algo más, algo que no podía definir. La tomé en mis manos con cuidado, sintiendo el frío de la porcelana bajo mis dedos. No sé por qué, pero decidí llevarla a mi habitación. Tal vez pensé que sería bonito decorarla con algún objeto curioso. O tal vez, en el fondo, ya sabía que algo malo iba a pasar. Al principio no pasó nada. La coloqué sobre una repisa cerca de mi cama y seguí con mi rutina diaria. Pero pronto empecé a notar cosas extrañas. Pequeños detalles que, por sí solos, podrían haber pasado desapercibidos, pero juntos formaban un patrón inquietante. Primero fue el sonido. Por las noches, escuchaba ruidos en mi habitación cuando estaba segura de estar sola. Pasos ligeros, como si alguien caminara de puntillas. Giraba la cabeza hacia la repisa donde estaba la muñeca, pero ahí seguía, inmóvil, con esa misma mirada fija. Luego vinieron los cambios en su posición. Algunas mañanas, al despertarme, la encontraba volteada hacia mí, cuando juraba haberla dejado mirando hacia la ventana la noche anterior. «Debe ser el viento», me decía a mí misma, «o quizás tu imaginación». Pero sabía que no era así. Nadie abría las ventanas en invierno, y yo no tenía mascotas. Además, esos movimientos eran deliberados, como si alguien quisiera llamar mi atención. Fue entonces cuando empecé a sentirlo. Ese peso en el pecho. Esa sensación de que algo me observaba incluso cuando no había nadie más en la habitación. A veces, al quedarme dormida, soñaba con esos mismos ojos azules brillando en la oscuridad,
llenos de odio y resentimiento. Cuando despertaba, sudorosa y temblorosa, me convencía de que eran solo pesadillas. Pero ¿y si no lo eran? Un día, después de una semana de estos incidentes, encontré algo que hizo que mi sangre se helara. Mientras limpiaba la habitación, vi una nota escrita a mano en una hoja arrugada debajo de la cama. Decía: déjala ir antes de que sea demasiado tarde. La letra era irregular, como si quien la hubiera escrito estuviera apresurado o asustado. Miré alrededor, buscando alguna explicación lógica, pero no había nadie. Volví a mirar la muñeca. Ahora parecía distinta, como si sus rasgos se hubieran tornado más sombríos, más amenazantes. Decidí investigar un poco más sobre la casa. En el registro municipal, descubrí que había pertenecido a una familia llamada Moretti. Según los documentos, habían vivido allí hasta mediados de los 70, cuando todos desaparecieron sin dejar rastro. Las autoridades nunca encontraron respuestas claras, solo rumores de que algo terrible había ocurrido dentro de esas paredes. Me costó creerlo. Quiero decir, ¿una familia completa desapareciendo? Podía ser una coincidencia, ¿verdad? Pero cuanto más cavilaba, más incómoda me sentía con la muñeca en mi habitación. Sin embargo, algo en mí me impedía deshacerme de ella. Era como si tuviera miedo de lo que podría pasar si intentaba tocarla. Una noche, mientras intentaba leer un libro para distraerme, algo me despertó de golpe. Fue un grito, agudo y desgarrador, que provenía de la planta baja. Salté de la cama y corrí hacia las escaleras, mi corazón latiendo como un tambor salvaje. Abajo, todo estaba oscuro, excepto por una tenue luz que emanaba de la sala principal. Entré lentamente, preparándome para cualquier cosa, y ahí estaba ella. La muñeca, colocada en medio de la mesa del comedor, rodeada de velas encendidas. Parecía casi real. Sus ojos brillaban con una intensidad sobrenatural, y por un momento juraría que vi sus labios moverse, aunque no escuché ninguna voz. Entonces oí pasos detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Solo el eco de aquellos pasos resonando por toda la casa. Sentí un aliento frío en mi nuca, como si alguien o algo estuviera respirando justo detrás de mí. Intenté gritar, pero mi garganta estaba seca, incapaz de emitir sonido alguno. De repente, las velas se apagaron todas a la vez, sumiéndome en una oscuridad total. Mi cuerpo se paralizó, atrapado entre el terror y la incredulidad. Escuché un susurro, apenas audible, que parecía venir de todas partes a la vez. «Soy tuya ahora». Caí al suelo, temblando incontrolablemente. No recuerdo cómo logré llegar a mi habitación esa noche, pero cuando finalmente me metí en la cama, supe que algo había cambiado para siempre. Después de esa experiencia, ya no pude ignorarlo más. Necesitaba saber quién o qué era esa muñeca. Comencé a investigar en profundidad la historia de la familia Moretti. Después de mucho buscar, encontré a una anciana que había sido vecina de ellos. Se llamaba Doña Elena y vivía en una pequeña casa cerca del centro de la ciudad. Cuando le conté sobre la muñeca, su rostro se ensombreció. «No deberías tenerla», me dijo con voz temblorosa. Esa muñeca pertenecía a Lucía Moretti, la hija menor de la familia. Ella murió muy joven, en circunstancias horribles. Dicen que su alma nunca encontró paz. Según doña Elena, Lucía había sido una niña prodigio, talentosa en música y arte. Pero también era extremadamente sensible, propensa a estados emocionales intensos. Un día, después de una discusión con su madre,
desapareció. Su cuerpo fue encontrado días después en el sótano de la casa, con signos de violencia extrema. La policía nunca resolvió el caso, pero muchos creían que había sido un acto de locura provocado por algún trauma interno. Lo que realmente me impactó fue lo que doña Elena añadió al final. Dicen que antes de morir, Lucía hizo un pacto con algo maligno. Prometió su alma a cambio de poder y venganza. Y esa muñeca era su conexión con ese mundo. Sentí náuseas mientras escuchaba su relato. Todo empezaba a cobrar sentido. Los movimientos, los susurros, las advertencias. Aquella muñeca no era solo un juguete. Era un portal hacia algo mucho más oscuro. Sabía que tenía que deshacerme de ella, pero cada vez que intentaba acercarme, algo me detenía. Era como si un campo invisible me empujara hacia atrás. Finalmente, decidí buscar ayuda. Contacté con un grupo de investigadores paranormales que trabajaban en casos similares. Uno de ellos, un hombre llamado Carlos, aceptó venir a verme. Carlos era diferente a lo que esperaba. No llevaba cámaras ni equipos sofisticados, solo una Biblia y una expresión seria en su rostro. Me escuchó pacientemente mientras le contaba todo lo que había ocurrido. Luego se dirigió directamente a mi habitación. Cuando vio la muñeca, su postura cambió. Cruzó una línea de sal en el suelo y comenzó a recitar oraciones en latín. La habitación se volvió más fría y el aire se cargó de una tensión eléctrica. Entonces ocurrió algo que jamás podré olvidar. La muñeca se movió. No fue un simple cambio de posición. Se levantó de la repisa, flotando en el aire, mientras sus ojos brillaban con un fuego azul intenso. Empezó a girar sobre sí misma, lanzando destellos de luz que iluminaban toda la habitación. Carlos continuó rezando, pero su voz temblaba ahora. Finalmente, con un último esfuerzo, consiguieron sellarla en una caja especial hecha de hierro bendecido. Me advirtieron que nunca debía abrir esa caja, bajo ningún concepto. Y así, la muñeca desapareció de mi vida. O eso creí. Aunque ya no está físicamente conmigo, sigo sintiendo su presencia. A veces, cuando estoy sola en casa, escucho pasos en el piso de arriba. O veo reflejos fugaces en los espejos, formas que no puedo identificar. Sé que nunca estaré completamente libre de ella. Esa muñeca no solo era un objeto, era un fragmento de algo mayor, algo que todavía acecha en las sombras. He aprendido muchas cosas desde entonces, que algunas heridas nunca sanan, que algunos pecados nunca se redimen, y que, a veces, lo mejor que podemos hacer es dejar que ciertas cosas permanezcan sepultadas, lejos de nuestra vista. Si alguna vez encuentras una muñeca vieja en un lugar oscuro, hazme caso. Déjala ahí,